Amén, amén. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Llegamos al capítulo 7 en nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos aquí porque queremos aprender la Biblia, no simplemente de una forma intelectual, sino porque sus principios tienen mucho que ver con nuestras vidas. Y aquí estamos en Lucas y vamos a ver los versículos 1 al 10. Y este pasaje es un pasaje que tiene mucha importancia. Me imagino que podríamos alistar varias razones. Dos vienen a mi mente. En primer lugar, Lucas más que nadie responde a la pregunta: ¿quién pertenece en mi iglesia? Estos evangelios, Marco, Lucas, Juan, Mateo, se escribieron más de 30 años después de Cristo y empezaron a circular en las iglesias que en su mayoría, en el tiempo de su comienzo, eran iglesias casi totalmente de judíos. Sin embargo, ahora, varias décadas después, muchas de estas iglesias son iglesias de no judíos o gentiles. Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que el Mesías de los judíos, Jesucristo, murió, fue sepultado y resucitó, y sus primeros seguidores eran en su totalidad judíos? ¿Y cómo es posible que unos cuantos años después los judíos son la minoría y la mayoría de los seguidores de Cristo son gentiles? ¿Y qué pasa? Lucas responde a esta pregunta. Los judíos y no judíos, adorando juntos al único Dios verdadero, no fue una idea que se le ocurrió a Dios así tardíamente. O sea, algún día Dios dijo: tengo una idea. Vamos a ver qué pasa si los judíos y los gentiles pueden existir en la misma iglesia. No, ha sido su plan desde antes del principio. De hecho, cuando hizo su pacto con Abraham en Génesis capítulo 12, habló de esto. Habló de su gran deseo de bendecir a todas las familias, todas las etnias en el mundo. Entonces, lo que pasa, los judíos habían perdido este concepto de vista y su tradición y religión ahora les impedían alcanzar a los no judíos, porque están pensando únicamente en personas como ellos mismos. ¿Y qué pasó? Lucas deseaba que los gentiles, porque Lucas está escribiendo a gentiles, no judíos. Lucas no es judío, es gentil. Entonces su perspectiva es muy importante para nosotros, quienes somos en la mayoría no judíos. Y Lucas quiere que nosotros supiéramos que Dios siempre ha tenido este propósito de tener una familia en su reino que incluyera a todos los grupos étnicos del mundo. De esto se trata. A veces pienso, ¿y a quiénes marginamos nosotros con nuestras tradiciones cristianas, entre comillas? Porque somos muy buenos para formar nuestra propia cultura y confundir lo que es enseñanza bíblica y lo que es tradición, lo que es preferencia, lo que es cultura. Y a veces me pregunto si nosotros somos culpables de marginar a personas que no son como nosotros, y les damos la idea de que para llegar a Cristo primero tienen que convertirse en personas como nosotros. Y este es el mensaje: no
no es necesario. Ahora, una segunda razón por la cual este pasaje tiene tanta importancia, este pasaje tiene conexión íntima con todo lo que Jesús acaba de decir. Todo lo que hemos estudiado en las veces pasadas, este gran sermón en la planicie que Jesús daba a la multitud, y también establece la conexión con todo lo que seguirá de este punto en adelante. Y por eso es muy importante. Y es importante porque en este pasaje todo tiene que ver con dos conceptos bíblicos importantísimos: la gracia y la fe. Vamos a ver la gracia de Dios manifestada en Jesucristo y vamos a ver una fe increíble en un soldado romano no judío. Es un pasaje fascinante. Vamos a leer lo que pasa aquí comenzando en el versículo 1 del capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dos conceptos: gracia y fe. Vamos a comenzar con la gracia. La historia de Jesús, un evangelio, es la historia de las buenas nuevas de Jesucristo. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y la historia de Jesús es la historia de la gracia de Dios. Y Lucas intencionadamente conecta esta historia con el sermón que hemos visto en el capítulo anterior, el capítulo 6, porque dice en el primer versículo: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, hablando de este sermón. Es decir, hay una conexión y a la misma vez traslada la escena a Capernaum, una pequeña aldea de pescadores a las orillas del mar de Galilea, que va a ser el centro del ministerio de Jesús, desde ahora hasta el tiempo cuando sale para Jerusalén sabiendo que le iban a crucificar. Ahora, Lucas, como escritor, no elige esta historia al azar, ni Jesús tampoco iba por allí haciendo milagros al azar. Todo tiene su propósito. Y hemos visto en Lucas un énfasis constante: Jesús es el Mesías prometido.
Jesús es el cumplimiento de lo que los profetas judíos han anunciado por años, por siglos. Y Jesús ya había establecido una conexión entre su ministerio y el ministerio de dos profetas judíos muy conocidos, Elías y Eliseo. Y eso lo hizo en Lucas 4:27, por ejemplo. Dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Un momentito. Los judíos veían a estos dos profetas como pues los máximos. Y cómo es que solo uno fue sanado, limpiado de la lepra, y no era judío, era un sirio, un enemigo natural de los judíos. Pero se les pasó por alto a los líderes religiosos cuando Jesús dijo esto en capítulo 4. Pero qué interesante ahora ver mucha correspondencia entre las dos historias. Las historias de Elías y Eliseo y lo que pasa aquí en el capítulo 7, por ejemplo. Aquí en Lucas capítulo 7, un líder gentil muy respetado, este centurión romano, envía delegados a Jesús pidiendo su ayuda en el caso de una enfermedad grave. En Segundo de Reyes capítulo 5, un líder gentil muy respetado, Naamán, oficial del rey, llega buscando al gran profeta de Israel porque tiene enfermedad de gravedad. En Lucas capítulo 7 vemos la intercesión de ancianos judíos diciéndoles, Señor, es digno, este tipo es digno. En Segundo de Reyes capítulo 5 es una muchacha judía, esclava en Siria, quien intercede por su maestro, su amo, Naamán. En Lucas capítulo 7 vamos a ver una sanidad de una enfermedad mortal. En Segundo de Reyes capítulo 5 lo mismo, una sanidad de una enfermedad mortal. Y en ambos casos hay un principio muy importante. La gracia de Dios no es tan solo para personas como nosotros. La gracia de Dios es también para personas que no son como nosotros. Y esto no es nada nuevo, como les dije, y siempre ha sido así. Esta fue una de las fallas críticas de los líderes judíos en los días de Jesús, porque desde un principio Dios había escogido a los judíos usándolos como vehículo para alcanzar a todos los pueblos del mundo. Pero en los días de Jesús, los líderes judíos se habían enfocado en preservar su fe, proteger su identidad judía, su cultura, sus preferencias, sus costumbres y mantenerse libres de influencias externas no judías. Una posición bastante difícil. Es como llegar a este país y decir, bueno, vamos a mantener nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y todo esto. Es una buena intención, pero dentro de una o dos generaciones estamos hablando otro idioma, los niños, los nietos, y aunque se han conservado algunas cosas, todo es nuevo. Ahora, imagínense entonces el esfuerzo de estos líderes religiosos para mantener la pureza, según ellos, de su religión. Fue algo muy intencionado.
¿Acaso somos culpables de tener este mismo enfoque interior, egocéntrico, de proteger la situación existente en lugar de arriesgarlo para alcanzar a las personas que no son como nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, yo vine por X razón. Yo vine porque tengo familiares acá, yo vengo por la esperanza económica, por la libertad, por esto, por el otro. Vaya. ¿Por qué estamos aquí si somos seguidores de Cristo Jesús? Lo que fuera el factor externo, ¿tendrá Dios algún propósito en tenerlos en un lugar diferente, rodeados de gente diferentes? ¿O estamos aquí solamente para conservar lo nuestro? Si estamos para conservar lo nuestro, ¿por qué no quedarnos donde estuvimos? ¿O será que Dios podría tener algún propósito? Esto es lo que no llegaron a captar los líderes religiosos de los judíos. ¿Es pecado conservar nuestra cultura, tradiciones? Claro que no. Claro que no. Hay familias italianas en esta ciudad que tienen 100 años de no hablar italiano, pero conservan sus recetas y sus fiestas y sus tradiciones. Fantástico. Pero son tan americanos como el béisbol. O sea, no es pecado tener tradiciones y costumbres y todo esto, pero el punto para nosotros, ¿qué está haciendo nuestro Dios? Que quiere alcanzar a todos los grupos del mundo. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesucristo. A través de grupos pequeños, a través de ligas deportivas, a través de nuestros trabajos, círculos sociales, lo que fuera. La gracia de Dios, fíjense, está disponible libremente aún a nuestros enemigos. Y aquí tenemos uno de los puntos más importantes de este pasaje. La gracia de Dios está disponible aún para los fanáticos de ISIS. Y para muchos les cuesta entender esto. A mí también a veces. Pero miren lo que tenemos aquí. Este hombre es un centurión romano, no es un judío. Normalmente en Israel este tipo se considera como enemigo. Es un romano y representa un oficial del ejército que había traído opresión a los judíos, que estaba ocupando su tierra, que Dios mismo les había dado. Y este romano, representa un oficial de ellos. Muy interesante, que justo después de que Jesús enseña, como lo vimos en el capítulo 6, que debemos amar a nuestros enemigos, justo después tenemos esta historia. Versículo 1, capítulo 7. De un centurión romano, enemigo natural de los judíos, quien recibe la gracia de Dios y quien demuestra más fe que cualquier judío. Qué interesante. No es necesario ser un conocedor de la religión para recibir la gracia admirable de Dios. No importa quién sea usted, que haya hecho o no haya hecho, la gracia
de Dios está tan cerca de ti como tu corazón y tu boca. Es la enseñanza de Romanos 10:17. Hay otro principio que podemos ver en la Biblia. La gracia de Dios es consistentemente mal entendida por los religiosos, fíjense. Aún los judíos de Capernaum consideran a este hombre como un amigo. Qué interesante. Los miembros del Sanedrín local se acercan a Jesús en nombre del siervo enfermo de este hombre. Y estos líderes judíos apelan a Jesús no sobre la base de la gracia de Dios, sino tratando de argumentar que este hombre era digno de ser atendido. Son judíos, son religiosos y no tienen idea de lo que es la gracia de Dios. Y cuando llegan a Jesús, haciendo intercesión por el siervo de este centurión, apelan a su carácter, a sus obras, pero no entienden nada de la gracia de Dios. Señalan dos características sobresalientes acerca de este hombre. Primero, ama a los judíos, cosa rara entre los romanos. Ama a los judíos, y dos, les construyó una sinagoga en Capernaum. A propósito, para que sepan que estamos hablando de gente real, esta sinagoga se ha hallado por los arqueólogos y uno puede ver hasta el día de hoy los restantes de esta sinagoga. Están allí en Capernaum hasta hoy. ¿Hay alguna cosa en la vida tuya que te impide comprender la gracia de Dios? ¿Qué sería? Aún nosotros que llegamos fielmente a la iglesia, que estudiamos la Biblia, que oramos, etc., muchas veces llegamos a la fe con un montón de problemas, prejuicios, experiencias, traumas, qué sé yo. Y nos es difícil comprender lo que es la gracia. Y puede ser que toda la vida estuvimos luchando para ganar el favor de los padres, los abuelos, los maestros, los compañeros. Y llegamos a la fe, sinceramente, pero seguimos con esto mismo, pensando que ya tengo que hacer algo para convencerle a Dios que soy digno, que esto, que el otro, que yo voy a ser el primero, que... No. Aquí estamos hablando de la gracia. Y que nadie entre nosotros es digno. Nadie. Por eso necesitamos la gracia. Y la cosa interesante en cuanto a este centurión romano es el hecho de que se dice que es una buena persona. Punto. La gente buena necesitan de la gracia de Dios exactamente como la gente mala. Y este es el punto. Este centurión, evidentemente, es un buen hombre. Se puede decir que es un hombre extraordinario. Ama a un siervo que trabaja para él. ¿Recuerdas alguna ocasión cuando un ser querido ha estado enfermo y al borde de la muerte? Y no sé si puedes identificarte con la desesperación de este centurión, pensando que este siervo está para morir. ¿Qué hago? Entonces alguien le habla de este Jesús, el nazareno, que estaba pasando por ahí. Eso es, desesperado, haría cualquier cosa. Este centurión oye acerca de Jesús, envía una delegación de miembros del Sanedrín para pedirle a Jesús que venga y sane a su siervo.
Y los judíos de inmediato acuden a Jesús sabiendo que la muerte se aproxima, que el tiempo es corto. Y el testimonio que presentan es que este centurión sí es digno. Ama a los judíos, les construyó una sinagoga. Ahora, culturalmente, para que sepan, una obra tan grande como esto, construirles una sinagoga. En esta cultura, los judíos entienden, le debemos. O sea, este acto tan noble requiere de ellos una correspondencia. Le deben. Entonces, con mucho gusto llegan a Jesús. Jesús, tienes que hacer algo. Este Señor es bueno, nos ama y además nos ha construido una sinagoga. Tenemos que hacer algo. Pero a pesar de lo bueno que es este hombre, él llega a reconocer su necesidad de Jesús. Tal vez te consideras una buena persona, pero aún así necesitas a Jesús. Ahora, la gracia. ¿Qué podemos decir en cuanto a la fe? La fe comprende el concepto de señorío. Veamos el versículo 6 de nuevo. Porque lo que sucede crea un problema. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, conociendo el contexto, la cultura, hay algo importante. Si Jesús entra a la casa, según la ley, Jesús se queda ceremonialmente inmundo. Eso no se permite. Ahora, Jesús seguramente no teme esto. Hacía poco él tocó a un leproso en el capítulo 5. Pero parece que el centurión es el que anticipa este problema, porque él también es una persona no ignorante de las costumbres y la ley de los judíos y sabe que si Jesús entra a su casa, Jesús queda inmundo según la ley. Entonces, justo antes de que Jesús llegue a la casa, el centurión envía una delegación a interceptarle. Y esta vez se menciona que eran unos amigos, probablemente otros romanos, no sabemos. Al parecer se buscaba evitar que Jesús entrara a la casa para no ocasionarle este problema. Hay algo más. El centurión envía un mensaje a través de sus amigos que incluye una palabra sorprendente: Señor. El centurión le llama Señor. Hasta este punto en el Evangelio de Lucas tan solo 2 personas le han dicho Señor: Pedro y aquel leproso sanado. Solo. Ahora este romano, enemigo natural de los judíos, le llama a él Señor, porque este hombre comprende lo que es el señorío. Ahora, los judíos, como digo, han dado testimonio de que este hombre es digno, pero fíjense, él niega hacerlo. No una, sino 2 veces. Versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque el verdadero asunto no es si el centurión es digno. El verdadero asunto no es si tú o yo somos dignos. El punto principal es este:
Jesús es digno. Jesús es digno. Solo esto importa. Porque en comparación a Él, ninguno es digno. Nadie. Ni con 3 o 4 vidas podría alcanzar el nivel de Jesús. Imposible. Solamente Jesús es digno. Y reconocer el señorío de Jesucristo obra en nosotros una humildad genuina. Charles Spurgeon, el famoso pastor inglés de hace 150 años, dijo una vez en cuanto a la humildad, dijo: es necesario que tengamos algo de excelencia genuina en nosotros antes de que podamos comprender lo que significa rechazar los méritos. Interesante. Muchas veces las personas arrogantes no tienen nada que ofrecer. Pero las personas que de veras entienden lo que es la humildad son personas como este centurión, que tienen tanto que ofrecer, pero aún así reconocen lo que es el señorío. ¿Te has sometido al señorío de Jesús? ¿Qué respuesta darías tú a lo que el Señor dijo, lo que vimos la vez pasada en Lucas 6:46? ¿Y por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Justo después de estas palabras y justo después de amar a nuestros enemigos, aparece este centurión. Por eso digo, este pasaje es tan importante. Y esto da la razón, por ejemplo, por la cual el bautismo es el primer paso de seguir a Jesús. El simbolismo es hermoso, por supuesto, pero además significa algo más importante. Significa decir: Jesús es mi Señor. Mojarme no importa. Estar frente a muchas personas no importa. Lo importante, esto es lo que me ha mandado mi Señor y con gusto lo hago. Porque esta persona entiende lo que es señorío. La fe comprende la autoridad del poder de la palabra. Además, versículo 7, este centurión dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. No es necesario que Jesús esté presente. No es necesario que Jesús le imponga sus manos, ni ungirlo con aceite, ni llevar a cabo algún rito. No, solo di la palabra. ¿Por qué? El centurión también dio la respuesta. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión comprende la cadena de mando y que el verdadero poder está en la palabra. Cadena de mando, señorío, comprender la posición relativa. Este soldado está pensando: yo también tengo soldados bajo mis órdenes, solo digo la palabra, ellos me obedecen. Digo a este ve, y a otro ven, y a otro haz, y todos me obedecen. ¿Por qué lo hacen? Porque Él es su Señor. ¿Cómo pueden llamarme Señor, Señor, y no obedecer mi palabra? Lo que Jesús acaba de decir a los líderes religiosos de Israel, que tan solo quieren discutir y argumentar y hacer excusas y preocuparse por conservar sus tradiciones y costumbres y preferencias. Y ese soldado romano lo capta. Si Él es Señor, yo tengo que someterme.
y yo tengo que hacer lo que me dice. Y por eso en versículo 9, Lucas 7:9, dice: Jesús se maravilló de su fe. La única otra vez que se dice que Jesús se maravilla o se asombra de algo es en Marcos 6:6, cuando se asombra de la falta de fe en la sinagoga de su pueblo natal, es decir, Nazaret. Qué interesante. Tan solo 2 veces. Establezcamos la conexión. Su misión al señorío es tener fe en la palabra y obedecer. Y el centurión razona que si su propia palabra es obedecida sin cuestionamientos por aquellos que están bajo su autoridad, ¿cómo sería posible que la enfermedad de este hombre dejara de obedecer a la palabra autoritativa de Jesús, si Él es el Señor? Porque si alguien realmente es Señor, uno obedece. Punto. Punto. Por eso es tan difícil entender a veces cuando personas hablan diciendo que son cristianos, que son seguidores de Jesús, que Jesús es mi Señor, que creo en Dios, que creo en la Biblia y todo eso, y no hacen lo que Dios claramente ha dicho. El centurión está diciendo: no es posible. De acuerdo. Y es también lo que Jesús acaba de decir. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Cómo es esto? No es posible. Todo empieza no con nuestros méritos, si somos dignos o no. Todo comienza con Jesucristo. ¿Es quien dice ser? Si lo es, Él es Señor. Y si Él es Señor, no tenemos el lujo de decirle que no, o esperar, o dame tiempo. Si este centurión le dice a sus soldados, 100 soldados bajo su mando, hacer esto, y uno dice: sí, Señor, lo voy a pensar. Te digo mañana si voy a obedecer o no. Imagínate. Pero esto sucede en las iglesias cada día. Oh sí, Jesús es mi Señor, le amo. ¿Y la Biblia? Voy a pensarlo. Estoy orando todavía para que fuera más espiritual. Voy a orar. Siempre estoy orando, si me bautizo, si ofrendo, si testifico y todo esto. Estoy orando y posiblemente el Señor me dé paz en algún momento. No, el Señor no te da paz, el Señor te ha dado un mandamiento. ¿Y Él es Señor o no lo es? Este es el mensaje de este pasaje tan importante. Padre Santo, usamos la palabra Señor tan libremente. Señor, no sé en cuánto otras personas, pero te confieso, estoy seguro, Señor, que muchas veces en mi vida he usado esta palabra Señor sin que fuera una realidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta historia y otras en la Biblia que nos hacen entender lo que es tu señorío. Señor, te suplico que
podamos obedecerte, no porque estamos pensando en ganar algo, en ganar tu mérito, sino porque simplemente tú eres Señor. Gracias por lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo, quien murió y fue sepultado y resucitó. Gracias por la nueva vida que tenemos en Él. Y ahora, Señor, que podamos crecer, madurar, llegar a ser adultos en la fe y entender como este centurión romano lo que es señorío. Porque es en el nombre del Señor Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén.